gallos, geeks, nada populares, enamorados de todo, casados con nada. Todo menos cool le dice hola, hola, porque ya vamos a comenzar. Hola amigos, bienvenidos a Todo Menos Cool, el episodio número 35 de Todo Menos Cool. Ay, sí. Ya tenemos 35 episodios, yo iba a decir 35 años, de verga. Bueno, ojalá 35 años, o sea, 35 años fino. Pero ya casi. Estamos un pelín pasados, pues, pero hay un pelín. está bien, tienes razón. Bueno, este es el episodio número 35, estamos muy contentos y muy felices. Este es como nuestro episodio de Toca Tierra a base. Hemos venido haciendo varios episodios con entrevistas que han disfrutado y que sé que han compartido y han tripeado un mundo. Y hoy decidimos nosotros hablarles un poco y contarles un poco de cosas y ser todo menos cool para ustedes el día de hoy. Yo soy Raúl. Yo soy Paula, rusa. Exacto. Paula. Y ella es Paula. Cuéntame. Mira, bueno, me ha parecido Así como que nuevo en el mundo. me ha parecido muy chévere los invitados que hemos tenido. Arrechísimo. Queremos que sepan que esto no significa que no van a haber más, van a haber más. Por supuesto. Solo que bueno, Esto es solo el comienzo. Exacto, uno hace unas cosas y hace otras y hace de todo porque esto es todo. Menos cool. Bueno, ¿sabes que yo estaba quería hablar contigo? Qué recho arreglar la escenografía en plena producción. Oye, es que yo la voy rodando así y pero después... es recho que yo hice así, después tú hiciste así, o sea, estamos... Sí, bueno. Y aquí hay un sucio, ya lo quité. Exacto. Mira, yo quería hablar contigo de... yo recuerdo que en el primer episodio, en el número 1, hablamos de lo que es hacer un podcast. Es verdad. Y luego de 34, este sería el 35, yo quisiera como volver a hablar de eso. De lo que es claro, porque ha pasado mucho, hemos aprendido muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, entonces yo quería hablar contigo de eso. Y yo tengo una visión y una noción completamente distinta ahorita de lo que significa hacer un podcast que la que tenía en ese momento. Me picó la nariz, no vayas a creer que tengo COVID. No pasa nada. Ajá. Pero es completamente distinto lo que... De hecho, nosotros empezamos con formato audio, porque para mí podcast era solamente eso. Y lo otro era que si web shows o cosas de youtuber, o sea, youtuber shows. Exacto. Pero me di cuenta, o sea, por lo menos a mí me nació la espinita de hacerlo en video porque creo que podíamos hacer vainas de pinga y porque estábamos como creciendo burda. Pero para ese momento yo pensé que hacer un podcast... Y porque todos ustedes son unos curiosos, que les gusta ver estas caritas. La gente es burda de interesada. Sí, pero no interesada mal, sino que les gusta ver y les gusta... Pero eso está fino, porque rechísimo. eso nos ha ayudado también a entender qué plataformas les gustan más a ustedes. Ya sabemos que evidentemente es YouTube, y eso ha sido como muy fino. Además es como la de más fácil acceso, porque las otras plataformas... Tienes que bajarte la aplicación o tienes que registrar, lo que sea. En cambio, YouTube es como todo el mundo se puede meter de cualquier forma y les encanta vernos. O sea, les encanta vernos hablar No, y además es muy fino porque yo he recibido de personas, o sea, de amigos que están afuera o aquí mismo en Venezuela, que con el celular le toman fotos a que nos están viendo por el televisor. O sea, tienen Smart TV o tienen Chromecast o lo que sea, Roku, no, qué sé yo. televisión Entonces no la televisión internacional. Como cuando uno veía RCTV y Venevisión. Claro, salimos ahí. Ajá, ¿viste? y nos cambian así con el control, nos suben volumen y nos bajan volumen. Madre, lo logramos, mami, lo logré, ¿viste? Sabía que ya estaba arriba. Y eso me parece súper fino, o sea, estamos en la televisión. Estamos en la TV, Sí, en la tele. Pero es arrecho porque, pues, lo que te decía, para mí hacer un podcast era sentarse, tener un tema, tener un propósito del podcast y toda una vaina y conversar sobre un tema, varios temas, dar tu opinión de vista, tu opinión de vista, Tu opinión de vista. tu punto de vista y disfrutar de lo que sea. Pero son muchas cosas más, o sea, hacer un podcast son demasiadas cosas y eso. Un montón de vainas. Exacto, o sea, al principio nosotros, bueno, obviamente nos lanzamos a hacer el podcast porque queríamos crear contenido, queríamos hacer algo, queríamos hablar, porque hablamos, nos gusta todo y nos gusta hablar de todo, entonces queríamos como
como llevar eso a algún sitio donde eso pudiera como estar. Queríamos regalárselo al mundo, ¿verdad? Oh, Queríamos darle al mundo nuestra opinión y nuestra visión sobre él para Exacto. trascender oh, en los medios oh, digitales oh, o afines. oh. Bueno, pero el cuento es que uno arranca, bueno, o sea, como, bueno, dale, vamos a darle, pues, vamos a hacer la vaina y tal, y era pues puro formato audio, hicimos como una tapita llena de colores y eso, y luego con el tiempo te vas dando cuenta de que, o sea, lo que tú dices, que un podcast es mucho más, pero no solamente es esto que estamos aquí haciendo, sino es todo lo demás. Llevar las redes sociales, entender que esto, ok, es un podcast, pero lo que hablábamos en el episodio anterior con Andrea, o sea, esto, o sea, cómo... Es que esto es una producción. Claro, o sea, una producción cómo lo cultural. haces, cómo Una lo producción de difundes, dónde estar, qué hacer, entonces ¿Qué de es lo que repente... vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Exacto, entonces de repente te das cuenta que tienes demasiadas plataformas o que tienes pocas plataformas. ¿Cuáles usar? ¿Dónde tú entonces, quieras? sí, entonces yo quería como hablar de eso porque necesitaba como desahogarme, o sea, siento que es muy abrumador, Total. sobre todo cuando uno ve que, bueno, o sea, por ejemplo, no estamos en TikTok, ¿será que hay que hacer un TikTok? Pero si hacemos un TikTok, ¿qué hacemos en TikTok? Bueno, porque... Matamos el Instagram, dejamos el Instagram. ¿Qué ponemos en el Instagram? Porque en YouTube ponemos los videos, o sea, es todo un proceso. Sí, entonces eso hace que uno esté, por un lado, como con un FOMO muy grande, Exacto. de no saber si estás en los espacios correctos, pero por el otro lado estás como que ya va, o sea, no, ya va. Sí, es como, espérate un pelo, déjame respirar, déjame ver qué hago, no tengo que estar en todo, no va a pasar nada si no estoy en todo, déjame ver si vale la pena, o sea, y es arrecho porque uno pasa por procesos de relanzamientos a medida que van pasando cada dos o tres podcasts, iba a decir podcast. Y hace como que tú piensas que estás cambiando tu formato o piensas que estás cambiando tu estilo y tal, pero no, lo que estás es evaluando y tanteando el terreno para ver qué es lo que mejor te funciona, qué es lo que más disfrutas, porque a veces disfrutas más haciendo unas cosas para el podcast que haciendo otras, y crees que porque empezaste haciéndolo de una manera, tienes que seguir haciéndolo de esa manera porque estás perdiendo algo, y no, o sea, no necesariamente. Uno va como experimentando. Creo yo que en esto de la producción del contenido en general, aunque hay un formato, un propósito, un objetivo, lo que tú quieras, creo que sí, uno va probando muchas cosas y va tanteando muchas cosas, sobre todo porque la gente, las audiencias no son estáticas, y sobre todo porque nosotros hemos ido sumando gente, por supuesto empezamos de cero, y hemos ido sumando gente y se está sumando gente nueva que no necesariamente ha escuchado los podcasts de radio, sino que está viendo esto. Hay gente que entró en las entrevistas, por ejemplo. Exacto. Que no sabe lo que hacíamos antes. Nosotros, por ejemplo, antes de las entrevistas teníamos muchas secciones. Y hay gente que no conoce de nuestras secciones, y nosotros seguimos como experimentando. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un propósito claro, pero creo que a medida que vayamos siendo creativos o se nos vayan ocurriendo cosas, creo que vamos a seguir experimentando, es lo que yo pienso, porque además no es nuestro espíritu. Claro, ¿no? O sea, a mí lo que me parece bonito es que este es un espacio para eso, o sea, a ti y a mí nos gustan hacer como muchas cosas, nos gusta mucho hacer canciones, nos gusta mucho reírnos, inventar vainas, qué sé yo. Y entonces, sobre tú inventar cosas. Ajá, entonces nos parece que bueno, que es fino tener como un espacio donde hacerlo, Bueno, y donde sí. mostrarlo, y donde como tener esa válvula de escape de este montón de ideas y huevonadas que uno habla cuando esta cámara está apagada, ¿no? Cuando la cámara 27 está prendida en el estudio 60. No, cuando está apagada. Todas las cosas que tú piensas cuando la cámara está apagada, que fino que ahora las puedes poner. Sí, ya entendí. Lo que pasa es que las analogías siempre es, cuando se enciende esta cámara, mi vida cambia, soy otro. Comunico lo que siento. Ajá, Me eso debo a también. ustedes. Entonces, por eso cuando dices apaga y prende la cámara,
Me confundí arrechamente. Viste, bueno. Pero Ajá, no, pero lo que estaba diciendo era, se me fue. prender y aprender la cámara. Prender y apagar la cámara. Lo No, que uno cuando piensa, las cosas que uno las piensa, cosas que uno bueno. piensa. Lo cierto es que... ay, bueno, se me fue. Si quieres, di tú lo que haces. No, estabas diciendo eso. Bueno, lo que Pero claro, eso iba a un punto, y el punto no recuerdo cuál era. construyendo sobre lo que dices, es verdad. A veces a mí me pasa que es que uno tiene como demasiadas cosas y piensa en demasiadas vainas. Vamos, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si hacemos lo otro, verga, pero es que también tenemos que hacer esto. Y cada uno pasa por un proceso antes de que se prenda esta cámara, que es súper... Exactamente. no voy a decir que es complejo o que es complicado. Ajá. No voy a decir que es así. Ya, que se me está saliendo el Pinganillo. el pinganillo. Pero sí es un proceso. Mi audífono. Sí es un proceso y sí atañe y alude a la creatividad en algunos casos al deber, en algunos casos a simplemente expresarte. Al desahogo, claro. Al desahogo, que necesitas claro. decir algo y bueno, nosotros aprovechamos este espacio para hacerlo. Exacto, y ya me acordé lo que iba a decir. Y también me parece que en las plataformas, parece mentira, en estos 6 meses me parece que han cambiado mucho. Muchísimo. Y nosotros, o sea, claro. Como que nos ha tocado, pero el proceso ha sido como orgánico. O sea, de repente te das cuenta que, bueno, que... que en estas 4 paredes, en el estudio 703, como decíamos en Instagram, pasan como demasiadas vainas. Claro. O sea, uno habla con gente, ay, ¿cómo les va en cuarentena? Y uno, ay, bueno, igual, en el encierro, todo igual, trabajando mucho, y el podcast y tal, pero la verdad es que, en esto pasan demasiadas vainas, entonces, claro. No puedo decir que ha sido favorable porque sería... injusto y erróneo. E insensible, pero sí me parece que ha sido como nos ha obligado a entender muchas cosas que tienen que ver con el hecho de hacer y tener un podcast. Claro, porque cuando nosotros empezamos, nosotros no estábamos en pandemia. O sea, nosotros empezamos el año pasado. Y nuestra propuesta, además, claro, y nuestra propuesta venía, o sea, desde otro lugar. Y ahora estando en casa, estando aquí en confinamiento, en pandemia, o estando aquí encerrado, el proceso también pasa por otro lado, ¿sabes? Pasa a lo mejor por utilizar este espacio para decir cosas o para hacer cosas que uno hacía fuera de la casa. O también hemos recibido respuestas de muchísima gente que estando confinada finalmente tiene tiempo para ver el podcast o tiene tiempo para ver qué es lo que estamos haciendo. Exactamente. Nos lo dicen y dicen, coño, los descubrí en cuarentena y ver qué pinga y estoy tripeando mucho con ustedes. Pero también pasa porque la gente como que se identifique con el hecho de que todos, como estamos encerrados, buscamos una manera de decir o de hacer. De hecho nos ha pasado con los entrevistados, que ellos, aunque nosotros los estamos entrevistando, ellos utilizan el espacio para contar sus cosas y yo creo que muchos sentirán que es una oportunidad para decir y hacer vainas que no hacen habitualmente o que han dejado de hacer por la pandemia. Exacto. Y la experiencia por parte de nosotros pasa también por otro lado, pues antes era, bueno, nosotros grabábamos y hacíamos todo esto y lo lanzábamos y bueno, y esperábamos. Ahora, estando acá, pensamos más, se nos ocurren más, siento yo, ¿no? Que a uno se le ocurren más vainas o qué coño invento, porque, ¿sabes? Porque antes si pensabas en producir un contenido desde la calle o hacer no, ya eso no se puede. Claro, hay que hacer otra cosa completamente distinta. Y para mí, en lo particular, ya que tú preguntas qué es hacer un podcast, para mí hacer un podcast es como, en nuestro caso, o en mi caso, es como una forma de desahogar y contarle al mundo lo que sientes y cómo te sientes y además darle tu propuesta, no sé, creativa desde cualquier lugar. Pues nosotros hacemos canciones, nosotros hacemos secciones, nosotros creamos personajes, nosotros hemos hecho un montón de vainas. O sea, para nosotros ha sido no solamente un espacio de nosotros dos sentarnos a hablar, sino que ha sido un espacio para crear, y eso es súper arrecho porque claro. en esto, o sea, en este momento de nuestras vidas, empezando por ahí, y en este momento además en el que
tenemos a disposición estas plataformas y estas vainas, coño, siento yo que la hemos podido aprovechar bien, o al menos le hemos dado la vuelta para usarla más que en mi caso para ver videos de programas de fútbol argentino, ¿sabes? Que es una de las vainas que más hago y que más he hecho en cuarentena, pues, por ejemplo. Claro. No, pero sabes que escuchándote también pienso en otras cosas que, bueno, que vale la pena hablarlas abiertamente, pues, y con honestidad. Y es el hecho de que también se han despertado en mí muchos miedos. Claro, por supuesto. Por ejemplo, nos está pasando algo súper loco, y es que mientras más entendemos lo que es tener un podcast y mientras más vamos como ampliando, por un lado reduciendo algunas plataformas, por el otro lado ampliándolas, etcétera, de repente vemos que los números de views bajan. Entonces tú dices, pero ya va. O sea, entonces pareciera que hay una parte del éxito de los views, etcétera, que tiene que ver con una inocencia que eventualmente vamos a ir perdiendo. Y eso me da burda de miedo. Bueno, sí, pero es que es normal. Yo también lo siento y es así. O sea, es completamente entendible porque además, Coño, no, pero hay, o sea, bueno, mira con lo que me va a comparar. Que hay series de Netflix. Hay series de Netflix que la primera temporada más bien es al revés, es como inocente y tal, y en la segunda es que la vaina se pone arrecha, como Parks and Recreation. O sea, Parks and Recreation, la primera temporada está bien, pero coño, o sea, a partir de la segunda y de ahí para adelante la vaina es bestial. Pero es que creo que hay un core de gente que a uno lo escucha y ese core siempre va a existir. No quiero seguir el perfil, pero hay como un grupo que siempre te va, y ahí se irán añadiendo y saliendo, irán migrando y mutando los que giren alrededor de eso. Y más allá de como tú dices, de perder la inocencia o lo que sea, siempre se van a quedar porque al final uno siempre sigue haciendo lo mismo desde el mismo lugar. Entonces, lo que yo creo pero te pregunto, más allá de que está bien, creo que tienes razón y te agradezco o sea, como el consuelo, o sea, ¿tú no sientes ese miedo también? Sí, claro. O sea, porque es súper loco, Claro. los episodios más viejos y como digo, más inocentes, y que de repente nosotros sentimos dentro de estas ganas de hacerlo cada vez mejor, que de repente tienen sus traspiés, etcétera, son los que la gente más les ha gustado, que más comentan, que más ven, etcétera. Claro, pero también sí te entiendo y sí da miedo, pero no creo que necesariamente sea por nosotros a lo mejor, ¿sabes? También es como también porque estamos entendiendo cómo es el asunto. Bueno, pero es que me da cosita. No te da cosita. Igual. Ya perdimos la virginidad, ya no hay vuelta atrás. Pero no es lo mismo perder la virginidad que perder la novedad. O sea, lo importante es que. No, claro, siempre vamos a seguir haciendo cosas nuevas claro. y proponiendo vainas nuevas porque para interesar a la gente. Sí. No, ya, eso es cierto. Y quién quita que probablemente, o sea, dando pasos grandes, volvamos a ese estado de virginidad en otras cosas. O sea, hay cosas que vamos a hacer pronto que van a ser nuevas y vamos a ser vírgenes también en esas cosas, como fuimos vírgenes con las entrevistas, ¿sabes? Que hicimos la primera entrevista y pasó y después, ¿sabes? Tiene como esa curva, ¿entendés? Pero no, más allá de los views y más allá de los comentarios y más allá de las cosas, creo que lo importante, y creo que sobre eso podemos construir, es que la gente que nos ve y que nos sigue y que está pendiente de nosotros, nos dice vainas de pinga y son patria o muerte, ¿sabes? Que claro, no, es que de hecho, o sea, eso me parece como muy fino, y también me parece muy fino otra cosa que también dijo Andrea la semana pasada, y es que es mejor hacer un contenido que nos guste a nosotros, que resuene con nosotros, qué tal, y que eso salga al mundo, claro, para ver quién conecta con eso y no al revés. O sea, no claro, hacer este esfuerzo desgastante y sobrehumano por hacer lo que la gente está esperando. Claro, porque si no la fórmula fuese muy fácil, ¿no? Exacto. Nosotros entendemos las audiencias y sabemos qué quieren y tal, pero
es más de pinga hacer una propuesta, como tú dices, y ver cómo eso conecta. O sea, cómo lo que tú estás haciendo sí es bueno, y es lo que siempre he dicho. Y con esto creo que despedimos el segmento y te doy para el cierre para que tú digas algo. Pero lo importante es, yo siempre he dicho que hay un huevón con una guitarra que no tiene banda, pero es el carajo con una guitarra y toca 3 y 4 huevonadas, pero el tipo es tan genuino, tan auténtico y tan brutal que conecta con un montón de personas sobre una banda que tenga mucha plata con 60 carajos y suene rechísimo y tenga la producción brutal. No, pero yo no estoy hablando ni de producción, o sea, estoy hablando de que coño, no, yo tampoco, yo estoy hablando de la genuinidad y de lo genuino que somos nosotros. O sea, yo creo que exacto, que es importante complacer una necesidad de hacer contenido y que esa necesidad, o sea, y que ese contenido que ya esté hecho salga al mundo a ver con quién es que va, o sea, con quién es que va a dialogar y no al revés. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor estamos peladísimos y... Exacto. Pero aquí seguimos tanteando. Bueno, exacto. ¿Qué era lo último que te iba a decir? Que te iba a preguntar. Mira, pero ¿te ha gustado hacer un podcast a lo largo de estos 35 episodios? Me ha encantado y lo voy a seguir haciendo siempre. A mí también me ha encantado mucho. Estoy disfrutándolo mucho. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. O sea, no estoy despidiendo el episodio. Lo que estoy diciendo es que gracias por... Nos vemos la semana que viene. No, que gracias por acompañarnos en estos 35 episodios y todos los disparates y las cosas que hemos hecho. Siempre queremos hacer más y bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo, pues. Mientras tanto, pues bueno, esperemos que sigan disfrutando. Ya venimos. Bueno, mira, ¿sabes qué? En este... Ahora sí. Sección Oráculo Literario. Ajá. Bueno, mira, ¿sabes qué? En este plan de, bueno, de hablar, de tener podcast, no tener podcast y tal, vamos a hacer algo que a mí me gustaba hacer mucho cuando yo estudiaba la carrera de letras, y era que cuando íbamos a tener un examen parcial final, le preguntábamos al libro o a los libros que estuviéramos leyendo exacto, para los exámenes, que nos dijera cómo nos iba a ir, si íbamos a pasar el examen o no y tal. Entonces, como estoy demasiado in love de un curso que estoy haciendo con el profesor, dramaturgo, director Basilio Álvarez, el gran Basilio Álvarez, de Aquiles Nazoa, y hay como, y bueno, están por los 100 años, etc. Aquí está Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Entonces le vamos a preguntar a Aquiles Nazoa cómo nos va a ir con el podcast. Oh, ¿en serio? Ok, dale pues. Vamos a ver, de verdad estoy sin trampa, es más, tú vas a abrir la página y leemos. ¿Qué hago? O sea, abre donde quieras, como si fuera una pila de cartas. Ajá, aquí. Dice, pero vieja, eso es un lío, que no lo brinca un venado. ¡No! Así que bueno, este fue el primer intento de, ya sabemos cómo nos va a ir, esto es un lío. No lo brinca. Viejo. ¿Qué? Que no lo brinca un venado. Bueno, ya saben. Bueno, ya saben, este fue el oráculo literario de este episodio. Ya más adelante pues les preguntaremos otros libros, otras cosas. Eso fue. Dios. Ajá, yo quería hablar de una cosa en particular. ¿En cuál? ¿En cuál? Recientemente murió Van Halen. Ah, sí. Murió Edward Eddie Van Halen. Sí. Miembro fundador. Me encanta cuando en las notas dicen miembro fundador de la banda Van Halen. De verdad. O sea, si la banda se llamara Tocuyo Sound y el pana se llama Carlos Quintero, tú dices, bueno, Carlos Quintero, fundador de Tocuyo Sound, pero Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen, ¿sabes? Es como coño de tu madre. Bueno. Pero en fin, eso es que me imagino. Bueno, pero deben haber señoras que no saben eso. Ok, pero me imagino que será un formalín. Bueno, lo cierto es que se murió el pana. Y las redes sociales, los canales de música, o sea, todo el mundo se ha abocado a la muerte de Van Halen. O sea, han salido tributos, posts,
historias, experiencias, tickets de concierto, canciones, participaciones especiales. En estos días me enteré que cuando uno va a Volver al Futuro, que Marty McFly le pone el cassette con Van Halen, que eso fue una vaina que él grabó especialmente para la película. O sea, que la vaina es una absoluta y total locura. ¿Okay? Sí. No recuerdo, dos cosas, no recuerdo, sobre todo por un, déjame acomodar aquí, no recuerdo por un metalero o por alguien, digo metalero porque, o sea, la gente del metal me entenderá, pero no recuerdo por un guitarrista tal, semejante vaina. Y no sé, mira lo que ves, y no sé si es porque... Yo sé, maestro, yo sé. Continúa. No sé si es por lo que veníamos hablando en la sección anterior, por la disponibilidad y disposición de medios para tú contar algo, por la disposición de plataformas y porque además este tipo de noticias, ahorita en estos momentos, en donde la gente está como recurriendo a muchas cosas de confort de pasado o lo que sea, como que la vaina explota, porque además este 2020, como lo dijimos en un año, parece ser que es una mierda. Entonces... Tú estás empeñado en que este año la gente ha sido más, no sé si ahíncosa, es la palabra, o capciosa, con las noticias negativas. El brother se murió, ¿verdad? No, pero fíjate que tengo, o sea, mi pregunta va, necesito entender por qué fue. Si es porque ahora cualquiera tiene Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp y la vaina corre eso sin duda, pero eso ya viene pasando con muchas porque noticias. Porque yo escuchaba, coño, tu madre 2020 te llevaste a Van Halen, y yo, coño, pero, o sea, no, el pana tenía cáncer. No, a mí también me parece que, y esto es algo que hablamos en este podcast hace muchos episodios, no puedo recordar el número, en donde decíamos que, coño, que el rock, como lo conocíamos, ya no existe. Entonces, que esas figuras que todavía mantenían ese rock vivo, coño, cuando se van, uno se llevan una parte del rock. Claro, o sea, va a haber un momento en que se va a acabar, literalmente se va a acabar. Ahorita, pues, eso era algo que yo en estos días, creo que lo veía como en un video de TikTok, no me acuerdo de qué era, pero era... ya me acordé. Hay un usuario que creo que es griego, o no sé dónde es, no sé. Y es un chamo que él habla, o sea, él le pide canciones a Alexa, pero él le pide canciones a Alexa y él trata de burlar a Alexa pidiéndole el nombre de la canción. Entonces y además la llama Alexa, ¿no? Alexa. Entonces, Alexa, ponme la canción, ¿verdad? O sea, él trata de decir como el nombre, pero lo dice mal dicho, y Alexa es tan inteligente que ella calibra lo que no sé qué coño es lo que hace, que Alexa pone la canción. Y entonces, en estos días fue con Sweet Child of Mine. Y entonces yo decía, este carajo que es griego, o no sé de dónde coño es que es, perdóname, pana, no es contigo, es que es mi memoria. Que no sabemos dónde coño es mi memoria. De verdad, el usuario es brutal y lo voy a buscar para ponerlo y que ustedes lo sigan, los que tienen TikTok, si no tienen, que bolas. Y entonces yo decía, ver, qué fuerte que yo... Y entonces es muy cómico porque cuando siempre Alexa le pone las canciones, el bicho tripea horrible y las canta y baila, ¿no? Yo digo, ver, qué arrecho que esa emoción que él siente, la siento yo igualita, porque Sweet Child of Mine de Guns N' Roses es una vaina universal. Pero ahorita el rock ya no es así. O sea, ya no hay bandas que hagan eso. Ahorita hay un montón de bandas y nos pueden gustar muchas cosas indie y muchas cosas nuevas que uno ve en Spotify y está Birp y toda esa cantidad de vainas, pero ya no es tan fácil conectar con el que tienes enfrente, porque a lo mejor tú estás escuchando Churches y te parece brutal, pero el que tienes enfrente está escuchando otra vaina que tú no conoces. O sea que todo esto está pasando porque es la pérdida de un tótem del rock. Yo siento que puede ser eso. Es como uno de esos pilares o eslabones del rock. Y porque hay que darse cuenta que, bueno, que la verdad es que esa es una generación que, coño, que son señores que ya están mayores, pues. Claro, y eventualmente... Suena horrible, suena espantoso y me dan hasta ganas de llorar, que todavía yo no he podido ver a Paul McCartney. Por ejemplo. Y que no sé si lo voy a poder ver, pero el tema es que cuando todos se vayan, ¿qué va a pasar con el rock, de verdad? O sea,
porque todavía uno tiene la esperanza de ver a Paul McCartney y de cantar las canciones de los Beatles que uno se sabe, sus canciones, etcétera y tal, y sus canciones ya cuando con sus proyectos solistas, etcétera, porque todo el mundo se las sabe. Claro, pero a mí, yo creo que es eso. A mí me parece muy arrecho que todas las plataformas, todos los medios y todas las vainas tengan alguna noticia al respecto, o la gente... A mí me parece arrechísimo cuando muere John Lennon, la gente que vivía en Nueva York fue la que pudo ir a acompañar al carajo y se acabó, ¿no? Y listo. Total. Pero en este momento, este pana se muere y la reacción es mundial y todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene una forma de rendir tributo y la gente postea videos tocando canciones de Van Halen, postea lo que te digo, un afiche, postea un disco que se compró, postea una entrada a un concierto, postea que pintaron la camioneta igual que la guitarra de Van Halen y todo el mundo como que tiene la oportunidad de decir algo. Entonces, sí, te entiendo. Esa oportunidad, esa disponibilidad de poder decir las vainas es lo que ha hecho que el fenómeno, a mi juicio, a mi parecer, sea tan impresionante. O es lo que tú dices que coño, se murió un tótem más y mañana, o sea, a mí cuando ¿sabes qué? muriendo... A mí me parece que eso es un poquito de todo, porque ahorita escuchándote y pensando, creo que fue en enero del 2017, si no me equivoco, cuando murió David Bowie, que fue muy cerquita de la muerte también de Snape, de Alan Rickman. Uh-huh. Ellos murieron ahí como muy cerquita. Y yo recuerdo que a mí la muerte de Bowie me dolió muchísimo. Yo soñaba con verlo. Para mí es uno de mis... o sea, es como uno de mis pilares musicales. O sea, es un tipo que de verdad me ha acompañado. Y en ese momento no había TikTok. O sea... Lo habrán dicho en un par de plataformas, etcétera, y en ese momento a mí me pareció que había sido una locura, un boom en redes sociales, pero claro, ahora cuando uno lo compara con lo que está pasando ahora, claro, también, la verdad es que la gente está encerrada. Claro, tienes razón. Entonces, por ejemplo, en TikTok, tú te metes en TikTok y pasas un usuario, y pasas otro, y pasas otro, y pasas otro, y te salen 5 rockeros que están haciéndole un tributo a Van Halen de cualquier forma, o sea, que muestran una ficha del tipo, que agarran su guitarra y tocan algo, que muestran un LP, porque además la gente está encerrada. O sea, yo creo que en otro momento estos 5 chamos, coño, estarían en clase. Claro, a mí me sorprende aún más porque David Bowie es más universal que Van Halen, por ejemplo. Y este coñazo, o sea, a mí por lo menos particularmente me sorprende, o sea, porque verga. Ojo, Van Halen también fue un tipo muy, muy pop de los 80 en cuanto al fenómeno, ¿sabes? En cuanto a los conciertos, los megaconciertos y las megagiras y las canciones y la vaina, ¿cierto? Pero ¿sabes? Es raro. Creo que tiene un público, no sé. Eso, o sea, es lo que te iba a decir. O sea, yo no me atrevería a decir que, o sea, yo creo que Bowie y Van Halen son igual de... Tienen el mismo alcance. Claro, porque al final, o sea, Van Halen es quien hace la grabación de las guitarras para cuando Marty le pone la vaina al papá. O sea, eso te indica que es un tipo que, coño, que además estaba metido en el cine, o sea, claro, que no solamente está como dentro del mundo rock, sino dentro del mundo geek, que eso tiende como a solaparse un pelito. O sea, muchos geeks son rockeros y muchos rockeros son geeks y hay otros que no, pues, pero... A mí lo que me parece interesante de esto es lo que te digo, de cara a los fenómenos que pueden venir, no solamente algo tan trágico como la muerte de alguien, sino cualquier otra cosa, ya todo el mundo tiene la posibilidad de decir lo que piensa al respecto, o de decirlo, o de rendir tributo o homenaje a su manera. O sea, si hay un logro de la humanidad o si algo pasa que es absoluta y extraordinariamente extraordinario, la gente va a decir y va a comunicar y va a hacer vainas que probablemente antes no tenía la oportunidad de hacer. O sea, ¿cuánta gente no se habrá quedado, como te digo, cuando se murió John Lennon, con un cuadro pintado en su casa? O se habrá quedado con un mensaje. Claro. O ahorita yo he visto gente que le escribe cartas, que ¿sabes? Le escribe vainas, les compone canciones al pana y las pone en Instagram o las pone en cualquier lado, en Twitter, en donde sea, y de esa manera, bueno, la gente siente como
como que crea un vínculo, crea una conexión. No, y además yo, o sea, creo que también sumado a lo que dice está el tema del encierro. O sea, yo recuerdo que cuando por fin dijeron que Cerati había muerto después de ese montón de tiempo que estuvo en coma, en coma, yo estaba trabajando. Entonces yo me acuerdo que, bueno, yo estaba en la agencia, estaba en Ars, y me acuerdo que fue, verga, qué chimbo, pero bueno, tengo una reunión. Exacto. En cambio ahorita la gente tiene el chance de, coño, de sufrir su vaina, de sufrir su duelo. Y si te pones a ver, coño, me parece pinga. Yo de verdad hubiera querido que cuando me enteré que Cerati murió, coño, me hubiera querido gustar sentarme en mi cuarto y poner colores santos y ver y llorar un rato mi vaina, ¿sabes? No, eso me parece fino. Lo cierto es, amigos y amigas, que ¿cómo es? YouTubers, Instagramers, and other platforms followers y tú en Sudáfrica. Subscribers. Es que es un poco de todo y tenemos ahora la oportunidad de decir lo que podamos y queramos decir y rendir nuestro tributo a nuestra manera, y a medida que vayan desapareciendo físicamente estos tótems vamos a seguir viendo fenómenos como este. Claro. Se está yendo una parte de, o sea, con ellos no se muere la música, pero se va la encarnación, y creo que la palabra es perfecta, y se va la oportunidad de ver y conocer a la gente o de escucharla en vivo, lo que sea, y se van. Y a medida que esto va pasando, gente que marcó una época, que marcó un montón de vainas, que logró un montón de cosas, creo que va a ir doliendo mucho más y la vaina va a ser mucho más fuerte. Sí. O sea, que con la muerte de Van Halen, eso fue lo que yo pensé. Yo decía como que bestia, o sea, pronto no va a quedar nadie. Es verdad. Es terrible. Así que los que están todavía, disfrutémoslo, sigámoslo escuchando. No, y los invitamos también a formar parte de la conversación, o sea, comenten en los comentarios. Bríndanle tributo. No, y en los comentarios pongan ustedes qué creen. O sea, aquí hemos hablado del tema de todas las plataformas, el tema del encierro, el tema de la muerte, entre comillas, no sé cómo se diría eso, del rock. O sea, hay como muchas. Aquí podemos hablar de teorías, pero ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? La verdad es que igualito es súper triste, pues. Sí, lo es. Así que bueno, amigos, este fue el episodio número 35. 35, señor. Yo soy Raúl. Es Raúl González. Y ella es. Yo siempre digo tu nombre, no puedes decir el mío. Dilo otra vez. ¿Te cuesta? No, dilo otra vez. Dilo. El señor que tengo aquí a mi lado es Raúl González. Y la señorita que tengo aquí a mi lado es Paula Rosa. Miren, por favor, o sea, compartan esto, compartan todo lo que ustedes ya saben. Exacto. Y todas aquellas cosas que ustedes quieren saber acerca de este episodio está en la cajita de descripción. Nosotros la escribimos ya, ¿ok? Así que ya saben, disfrútenlo y compártanlo. Y nos vemos la semana que viene. Nos queremos mucho. Bye. Con más sorpresas, dicen por ahí. Todo menos cool y algo más. Besos, gente. Bye. Esto ya se terminó. Todo menos cool. Enamorados de todo, casados con nada. ¡Ay! ¡Chao!